Bueno, recordemos entonces estas cosas como que tiene como un efecto, que ya podemos entender que hay como un efecto de causa y justamente un relato de causa y efecto, ¿no? Como un avance de la historia, que era esto también que dice Todorov en su texto, que es sucesión y transformación. O sea que para que haya un relato tiene que haber esos elementos. Lo que es la sucesión serían estos 5 momentos. O sea, para que haya un relato, se tienen que suceder estos 5 elementos, momentos. Momentos. Equilibrio, bueno, lo que estuvimos hablando. Y la transformación es lo que se va a ir viendo a partir de las acciones nucleares que vayan sucediendo en esos momentos. Parece complejo, pero si lo vemos, por ahí yo lo que quiero también es como que ustedes puedan nombrar desde ese lugar los aspectos, ¿no? Como, por eso la paraba a Teresa cuando decía, bueno, y acá, y acá, y acá en la línea del tiempo, pero bueno, en la línea del tiempo, digamos que hay que empezar a ubicar, bueno, ella hizo el trabajo de poner las funciones nucleares, los puntos de giro, y ¿Puedo faltaría decir una cosa? dónde empieza y dónde terminan los actos. A ver No, es anterior, por eso. ¿No qué les pareció raro la violación, la actitud de ella? sí, bueno, Como que no este, reacciona. no Es lo reacciona. mismo. Sí, pero Ana estaba borracha. Sí, Estaba pero dice, borracha. no, ¿cómo es que le dice? ¿Va a ser así o no? Como diciendo, Ah, es sí. rarísima la actitud de Hay ella. ahora podríamos analizar eso como también, como algo del personaje, como Quiere y no quiere. quiere y no quiere, no, no quiere para mí. No, no Es quiere. que no, Quiere. hay algo que no es del personaje, sino del punto de vista que propone la película. Como que la película propone que, de alguna manera, la mujer nunca puede decidir, ¿no? Como por eso era algo de lo que decía, retomar esto que decía Teresa, como ella decide recién cuando se va a hacer el aborto. Todo lo anterior no lo pudo decir, no pudo decidir ir a vivir al campo, después va a la fiesta y no puede decidir si quiere tener o no sexo. Después, es como si fuera que está poniendo en evidencia algo que sucede en la sociedad, en esto que hoy decían Sí. como civilización, ¿no? Pero el personaje actúa de esa manera como para poner en evidencia este conflicto. Más allá del personaje, digamos. Como que claro, decís, ay, no reacciona. Pero si lo pones a pensar como algo, como eso, como si fuera el mensaje que quiere dar, está diciendo eso, que la mujer no puede decidir nunca. Pero pará, lleguemos de eso más adelante, sigamos como analizando. A ver, Cristina. María Cristina. Sí, no, yo pensaba que esto que decías vos hoy, ¿no? Como que ella empieza en desequilibrio. A mí hay dos cosas que me llamaron la atención. Bueno, el título lo dice todo en este caso, que si pienso en algo nuclear, no sé si se puede poner, no sé, no sé. Pero el título es ya un indicador, el todo bien, ¿no? Y me llamaron dos cosas la atención. Primero, la cara sonriente de ella permanentemente, con una falsa sonrisa, ¿no? Y volviendo a esto que decías vos, eso me llamó la atención un montón. Para mí ella empieza la película en desequilibrio, porque ella, como ustedes decían, no hay una cosa subjetiva de decisión. Ella se va a vivir a Baviera porque están en la ruina. Y hay una frase de ella que me llamó la atención también, que fue cuando dice, te di 6 años de mi vida, cuando él se levanta del barcito ese donde estaban,
te di 6 años de mi vida, ¿cómo me decís que yo no hago nada? Y Eso, otra cosa que también me llamó la atención es, en esta parte nuclear, las diferencias de personalidades que tienen. Ella que todo lo acepta y él que se calienta por todo, se pelea con el mozo, con el otro, con el otro. Ella estaba como sumisa a el decir o el mandato de este muchacho, pero ella todo el tiempo estuvo bajo el mandato. Esos 6 años, ella dejó de ser ella para convertirse en el deseo de lo que quería este muchacho. Perdón, Pierre se llamaba, creo que. hay algo que estás nombrando que, ahora, yo lo que necesito, yo Sí. entiendo que analicemos la película así como, pero vamos a ir No, no, pero analizando yo la lo que película. Por eso, te quiero hacer ¿qué una momento es pregunta. este? Hablemos de qué momento es el que estás hablando. No, no me nombren los momentos de la película, porque yo la vi la película y ya también la entendí. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué quiere decir ese momento que estás hablando? En la sucesión, para mí hay un desequilibrio desde el comienzo. Sí, Hay después una mínima restauración, yo no sé si se puede hablar de mínima restauración, sí, cuando ella empieza a pensar, cuando va a la fiesta, por qué todos los demás tienen casa, pa. Ahí creo que ella trata de reestructurar o restaurar su equilibrio a través del deseo que ella no pudo cumplir. Y sí, creo que ahí es la primera restauración, para mí, sí, es la pero pará. primera Esto forma que de... dijiste de la pelea con el marido, con Sí. todo eso, ¿qué momento es? Para mí también ahí está tratando ella de restablecer su equilibrio, O de reconocer porque el está, desequilibrio. claro, bueno, reconocer es restaurar, ¿no? El reconocer el desequilibrio para restaurar, pues decir, bueno, Astor hice lo que vos quisiste. Está de a Sí, poquito tratando de restaurar el equilibrio. ¿Cómo se para. dice ese poquito? No sé. Sí, bueno, pero ves que a eso me refiero cuando quiero que hablen de la película en esos Bien, términos. Como decir, bien. es el momento donde ella intenta restaurar el equilibrio o es el momento de Exacto. reconocimiento. Ese sería el gran debate, porque parecería que la película Claro. está entre las dos cosas y Ajá. según lo que decía hoy Teresa, pareciera que la primera decisión que ella toma firmemente para restituir el equilibrio es abortar. No, yo no creo. Ah, ¿vos qué crees? Yo creo que esos momentos donde ella se impone, por darle un nombre, no sé cómo sería, Sí, ante lo que los demás quieren, son pequeñas formas de querer reestructurarse o restablecerse o reconocer y no puede. En la pelea esa del bar, que ella termina persiguiéndolo, cuando le dice esto de los 6 años que le dio, y llamativamente lo de la violación, también cuando ella dice, te pregunto si no es una restauración, no sé, este es mi pequeño lugar oculto, cuando va al departamento. mm, Eso no sería tratar de restaurar sus aspectos de lo que ella fue, eso es una forma de restaurar cuando ella le dice, venía a mi pequeño lugar sí, oculto, una cosa por ahí. es lo que decía Ahí hoy, me no es una parece. muestra, Para mí como, es lo que decía hoy, como que ella de alguna manera, estando en desequilibrio, intenta una búsqueda de equilibrio y eso termina siendo peor, ¿no? Como decir, claro, como claro. intenta reconocer que no quiere estar en el campo y eso tiene como si fuera esto que decimos, como un castigo, como dentro, ¿vieron cuando Caperucita le dicen no vaya por el bosque y ella va por el bosque y termina siendo capturada por el lobo? Acá sería como, le dicen a ella, Ajá. vos volvete al campo con tu familia, a construir una familia, no sé qué, y ella se va a la ciudad y tiene como un castigo. Desde el relato, pensémoslo, ¿eh? ¿Me explico? Para. Sí. Ahora, después ella quiere restituir el equilibrio, buscando un trabajo. Pero ¿qué pasa? Todo ese desequilibrio que ella tiene interno no lo puede resolver de ninguna manera hasta que no toma las riendas de su vida. Por eso para mí todavía falta, está como medio paralelo todo. A ver, Nidia, vamos a ir pasando porque si no, no. Nidia, sigue Nidia. Sí,
Sí, para mí es una película de género, o sea que lo que plantea es el lugar, el rol que le tiene asignado a la cultura a la mujer tradicionalmente, que es de sometimiento y de aceptación del deseo del otro, en pos de no aceptar su propio deseo, y llega al final, digamos, todo ese proceso, ¿no? Y entonces hay un montón de situaciones intermedias, de situaciones nucleares que se dan, por ejemplo, bueno, uh, con el tema de la violación, pero ella previamente ya tiene gestos, miradas, cuando está en la fiesta se va al baño y como que no tiene palabras, pero en el gesto de encerrarse en el baño ya está de alguna manera diciendo qué estoy haciendo yo acá, ¿no? Y digamos que a través de todos esos pequeños instantes van generando la transformación que se produce después al final cuando lo acosa a su violador, y cuando ella puede, digamos, y cuando ella se enfrenta al guarda del tren y le dice que no, y me quedo acá y yo no me muevo, ¿no? Entonces es ese proceso que desde entrada, o sea, ya por eso yo creo que el estado de desequilibrio plantea el desequilibrio del personaje desde el comienzo, y después las otras situaciones que son el vínculo que tiene con su pareja y el vínculo que tiene con el violador son los elementos degradatorios, digamos, que le hacen a ella ir gestando su propia transformación, ¿no? Eso. Estás muteado. Estás en silencio, Diego. Ay, perdón, perdón. Que voy a seguir, van a seguir hablando ustedes y después yo hablo porque si no hablo un montón. Susana. Sí, yo creo que se hace complicado el tema de hablar del reconocimiento de la situación de desequilibrio justamente porque decimos, parte ya con un desequilibrio, pero que en realidad no conoce o no tiene internalizado, y mantiene una actitud de negación bastante constante hasta el momento de decir, tomo una decisión como es la del aborto. Pero me parece también que es muy importante, si bien no es nuclear, la historia paralela del dueño de la editorial con su mujer. Porque ella, de algún modo, a veces lo escucha como diciendo, ay, este es un pesado y demás, pero empieza a relacionar de algún modo que, cambiados los géneros, él es un hombre que en definitiva no hace lo que quiere porque hace todo lo que quiere la mujer, que termina siendo abusado por la mujer de algún modo cuando lo golpea, y que decide finalmente dejarla porque dice que esa situación no puede seguir. Y eso de alguna manera le impulsa también a ella a verse reflejada de alguna manera en una pareja que no le está conteniendo, que no le está satisfaciendo en un montón de situaciones, el no querer mudarse y no decirlo del todo, y cuando va a la clínica por el aborto, va sola y se niega a tener que decirle a alguien más que le venga a acompañar, porque esa es su primera decisión propia, digamos, que no depende de ningún otro. Le termina diciendo a la madre, y bueno, al final se entera el novio, pero en ningún momento tuvo la intención de decirle al novio ni nada. Creo que el tema del editor ayuda mucho eso. Lo que sí, con respecto a este razonamiento, me desconcertó cuando tiene un accidente el cuñado del editor, que lo viene a buscar la mujer, ellos van, y me resultó raro, digamos, esa escena y la continuación con lo cuando está en el tren o subte que no pagó el boleto, digamos, ahí está en una actitud de rebeldía total, pero cómo enganchaba eso con el accidente
del violador, digamos, si es como una especie de castigo o cómo, me desconcertó un poco esa parte, cómo engancharlo con el razonamiento total. Sigue Claudia y después Héctor y Cristina. Claudia. ¿Cómo anda? En realidad, no. Vos querías el análisis de la ruptura, de equilibrio, desequilibrio, y en realidad yo sí, estoy de acuerdo con todo lo que dicen las compañeras. Lo que pasa que yo soy educadora en sexualidad y he trabajado mucho esta temática. Entonces me metí mucho en la cuestión del silencio de ella, ¿viste? En esa crisis que lo viven la mayoría de las mujeres violadas. Y cuando Ana dice, ¿por qué no reaccionó? Primero, porque creo que ella ya tenía una historia, ¿no? De desequilibrio con respecto a su sexualidad, evidentemente, ¿no? Porque también el vínculo con su novio no era un vínculo. Hay una escena en la cual ellos tienen relaciones y que ella no se puede sacar la ropa y él medio como que la coacciona. Quiere decir que ella era ya una mujer bastante sometida. Y a eso se suma la cuestión del alcohol. Ella no podía reaccionar, ¿sí? Una mujer alcoholizada es muy vulnerable, ¿no? En estas situaciones. Me pareció lo que dijo Susana, yo le voy a acotar algo que me llamó la atención, que ella le dice, ella te golpeó y vos ¿por qué no la golpeaste? O algo por el estilo. Quiere decir que ella también tiene un estereotipo con respecto a los vínculos, ¿no? El estereotipo que tenemos culturalmente, ¿no? Donde el más fuerte tiene que accionar sobre el otro. En realidad la violación no está relacionado con el sexo, está relacionado con una cuestión de poder, ¿no? Sobre el otro, ¿no? Porque ni siquiera es satisfactorio, llamémosle, ni para uno ni para el otro, ni para la mujer violada ni para el hombre, ¿no? Bueno, eso te quería decir, pero después también lo que dijo Cristina, es cierto, ella no, para mí no está conforme con su vida, sí que hay un desequilibrio de entrada, ¿no? Yo la noto que en realidad tiene muy pequeños, así, momentos de equilibrio, pero como muy sutiles, y que no se enraizan, ¿no? Es como que pasa continuamente del desequilibrio a esos pequeños momentos de equilibrio, ¿no? Quiero agregar una cosa, que está bueno Sí. esto que decís, porque esto marcaría que ella tiene como como esta cuestión de poder, esto que ella, esperen que esto que ella internamente parecería aceptar que hay como una cuestión de poder donde ella no puede decidir. Todo esto que decía como al principio, ¿no? Como que no es que ella no quiere reaccionar, ¿no? Es como que está mostrando algo, porque la película está mostrando algo. Empecemos a pensar también esto, como que cuando hablamos de las transformaciones y de los momentos, estamos hablando que el personaje es el que guía esos momentos y esas transformaciones, pero lo que hace es el relato transformarse. Por eso es como que no hablamos solo de que el personaje está en desequilibrio o en equilibrio, sino el relato está en equilibrio o en desequilibrio. ¿Me explico? Está. Sí, Como sí. que, porque si no es como que estamos como valorando al personaje a veces. Y por ahí el personaje está en desequilibrio y es un momento de relato de desequilibrio. Pero es como que hay que, diferenciar que una cosa es el relato y otra es el personaje. Lo que pasa es que el personaje siempre está, va junto con el relato, pero lo que nosotros analizamos es más el relato que juzgar al personaje. Por eso está bueno esto que dice Claudia, porque también marcaría que ella, la transformación que tiene, es empezar a darse cuenta
de que ella tiene que tener poder para decidir. En todos los aspectos de su vida. En todos los aspectos de su vida. Bueno, hago una pausa ¿Puedo acá. decir algo? Para, Ana. Pará porque está Héctor. No, porque, Después no, venís porque, vos. no, porque ella de la violación, lo que yo dije, que yo no es lo que eso lo que dije, sino que es un síntoma que ella tampoco reacciona. Claro, tal cual. Claro. Eso. Claro. Sí, No, sí. no quiero decir, ¿entendés? Eso. No, pero por eso digo, como no pensemos en lo personal, o sea, pensemos en el personaje, pero sin juzgarlo y sin Claro. pensar lo que lo haríamos nosotros o lo que tendría que hacer, porque no tiene caso. Está puesto un personaje justo para mostrar este conflicto de esta Para manera. mostrar el conflicto. Está bien. Paren. Sigue Héctor, después sigue Nora. Nora, ¿querías hablar? Dale, tengo la mano levantada de Héctor ahora. Bueno, empiezo yo. Dale. Esto que dijiste vos al final me parece que aclara todo, porque en realidad son cuando nosotros estamos hablando de equilibrio y desequilibrio, es desde el punto de vista narrativo para que la película vaya avanzando. Porque si nosotros nos ponemos desde cada subjetividad a juzgar y a analizar, se hace, bueno, acá hay un punto de vista y una intencionalidad narrativa también. Entonces me parece que ahí es donde más que nada nos tenemos que manejar con lo que expresa la película, lo que a dónde quiere ir. Yo, digamos, vamos ya llegando casi al final. Hay equilibrio y desequilibrio permanente y va habiendo pequeñas transformaciones. Pero, porque bueno, cuando ella lo agrede sexualmente al violador, es como que empieza a ver reflejos. De otra manera, como espejo, a Robert le dice, ¿y por qué no la dejas? Andate. Entonces empieza a ver el espejo. Y a mí la toma que más me conmovió es sobre el final, cuando tiene el accidente Martin, y ves que se va Robert con Sissy, llevan como que todos tienen decisiones y yo estoy acá de este lado, ¿no? Entonces a mí me pareció como que ahí es el corte. Yo. Como estamos todos, las decisiones las tenemos que tomar nosotros, las transformaciones las hacemos nosotros. Después cambiamos y cambia todo, ¿no? Pues así. Y el final, no sé si querés que hablemos del final o todavía no. Sí, dale. ¿Sí? Sí. Bueno, eso también es subjetivo. Para mí el final, porque también, digamos, si vamos a hablar con valores de género, ella no se resistió, pero ella dijo no, y un no es un no. Y cuando está sentada ahí dice, no, yo de acá no me muevo. Y entonces, y yo no sé si no ese es el equilibrio absoluto, donde no sé lo que va a pasar, pero este es mi no. Así lo vio yo, ¿no? Listo, se lo paso a Héctor. Sí, yo no coincidimos. Yo creo que ahí todavía no ha alcanzado el equilibrio, está, digamos, está en vías de alcanzar un equilibrio. Es una situación como, no sé, creo que en psicología, no sé, discúlpeme si hay algún precedente, creo que es una situación de marasmo. Ella, digamos, no me vengan a romper ahora con el boleto, con todo el drama que yo tengo cuando ella ve todas esas caras. Quizás de ahí sí esté la búsqueda del equilibrio. Yo, bueno, coincido absolutamente con lo que dijo Claudia, me parece muy acertado, ¿no? Hay una escena, no sé ahora si la traigo porque la había notado, ¿no? Que es este momento de catálisis, cuando entre que la fiesta, que sale de la fiesta con el violador y llegan a la casa, que es cuando van por un callejón, se encuentran con un gatito y el tipo le dice, esto es el infierno, de acá no hay salida. O sea, es una frase lapidaria, o sea, está anunciando todo lo que va a pasar. Y la secuencia esa del baile, yo creo que es una trampa que tiende la directora para ver cómo salimos de esto. Porque ella, que generalmente es una chica que tiene una manera de vestirse muy sencilla, se produce de una manera especial. Bueno, como dijo la compañera, sí, digamos, había tomado unas copas, o sea, aparece como que te quiere confundir, a ver qué piensa uno de eso, ¿no? Sí. Y bueno, nada más. Sí, yo con respecto a la escena final considero eso, ¿no? O sea, quizás haya alcanzado una cosa ahí como
como el que le cayó la ficha, ¿viste? Pero le queda un camino para recorrer. Además, el tema de la absoluta soledad que está ella, porque la madre es un aparato, el novio es otro, está absolutamente sola, ¿no? Y para transitar esto, yo creo que la compañera Claudia debe saber cómo se transitan estas cosas. Lo peor que puede pasar es la soledad. Eso. Sigue Nora. Nora Mabel. Tenés apagado. Cuando dije como que ella quería la violación, o sea, no estaba refiriendo a eso cuando se horrendo, una violación es violación y listo. Pará. Nora, acércate a la compu porque no se escucha bien. Que ya con el hecho de que ella dijera un no, ya era suficiente en sí, pero había una alegría muy marcada que posiblemente se previa de ella, y bueno, y aparte del alcohol que bebió y demás, muy, muy quizás, por eso que estaba vivenciando, que ustedes estaban aclarando, que al no vivir en el campo, o sea, que no, como tomando su decisión de no ir a vivir al campo o pensando interiormente en algo diferente, como que venía alegre ella, tenía una sensación de que se mostraba como de una mezcla como de bienestar, de haber estado ahí bailando, de haber estado en su mundo, y que ese novio en el cual ella se refugiaba era tal cual, ¿no? O sea, de pronto bien de casos así con violencia, que de pronto ella cuando se sentía sola, cuando se percibía sola, quería refugiar en ese novio y lo empezaba a llamar, ¿no? Como en la búsqueda de esa símil protección que encontraba en él. Que lo hizo en varias ocasiones, lo volvió a contactar. Eso por ahí me llamaba la atención. Y bueno, para mí una cuestión nodal fue cuando ella se descubre embarazada, ¿no? Cuando hoy hablábamos de las situaciones nodales. Yo entiendo que cuando le dio positivo su test de embarazo, fue muy nodal para ella, porque ahí la puso en una encrucijada nueva a transcurrir. Tras las que venía teniendo confusas, esa una nueva. Y no sé, hasta ahora eso, posiblemente habría más, pero de lo que quería destacar, sería hasta acá. Bueno, ¿quién más? Siguiente. Lidia, ¿No? dale. Sí, yo creo que es como que la directora plantea, o el relato plantea una serie de inseguridades en las que ella transcurre. A mí la palabra de desequilibrio me suena medio fea, pero como hablamos de que no estamos juzgando el personaje, ni siquiera el relato, es como que yo creo que el nodo de la situación es que ella no está ejercitada en decidir. Ella no sabe decidir. Por eso, incluso hay una escena que me llamó la atención, que ella, bueno, vuelve, porque está en una relación tóxica con su novio. Entonces ella vuelve en una que se saca toda la ropa para que él le abra la puerta. Y después que están y que tienen relaciones, incluso ella está como extraña en esa relación, como dejando hacer, no sé qué conversación surge, y él le dice claramente, sí, pero vos querés que yo te diga lo que hay que hacer, pero lo tenés que decidir vos. Y a partir de ahí, es como que ella, yo creo que ella también toma conciencia. No es que no lo hace por... Obviamente claramente es una película de género, pero yo no creo que ella, digamos, esté en desequilibrio, está en desacuerdo, pero no sabe cómo salir de esa situación, como le pasa a mucha gente.
como nos pasa a mucha gente. Digamos, transformación es como a medias, está siempre en la... yo creo que digamos, la parte final o la escena final tiene que ver con algo que la madre le ha dicho, personaje cuestionado de la madre, pero la madre le ha dicho, ¿te pasa algo? No, no, fíjate que ella la llama a la madre en una parte desesperada, y bueno, y la madre la contiene a su manera, por supuesto, pero la contiene. Pero llegado ese momento del relato, ella es como que decidió el no en la escena final. Decidió el no, pudo, bueno, no sé, como decía Cristina, no se va a parto. No, o sea, lo pudo, di el primer paso, el no. Yo creo que mucha transformación, digamos, en la película, para mí era como que ella fluctúa en las transformaciones, pero porque no podía, evidentemente. Y bueno, estaban el resto de los personajes que la ayudaron, por decirlo de alguna manera, a tomar esa decisión. Y por supuesto el tema de saberse embarazada, también o sea, fue como un clic para ella, pero digamos, yo creo que ella no podía, estaba acostumbrada incluso en la escena de la violación, porque ella se defiende, pero como que termina, le dice, ya terminaste, ya acabaste, o sea, tipo, onda, bueno, andate, no quería, pero bueno, lo querías vos. Como que lo tomó como dice el título, Alice is good, ¿no? Está todo bien, está todo bien. Y creo que no podía salir de eso. Y a mí me parece que el lugar donde empezó a salir, y no sabemos qué pasó, es en la escena final. Eso es lo que yo puedo decir sobre la película. Te hago una pregunta. Para vos, el final, ¿se restituye el equilibrio del relato de alguna manera? Como decía Mirá, Cristina. yo creo que el primer paso es muy importante. O sea, no sé si se restituye totalmente, pero dar un primer paso es importante. O sea, ella se sentó con una pavada, con un boleto, y dijo, no me vas a sacar de acá, no quiero. No sé si es correcta la forma o no, pero es como que ella necesitaba escucharse diciendo un no quiero esto, no hagas lo otro, no voy a vivir al campo, no te metas, como le ha dicho a la madre. O sea, ella quería decir su no, y creo que es importante. Creo que va en camino, no lo sabemos, como pasó con la película anterior, que era un principio de. Yo creo que la escena final es como un principio de, a partir de todo el sufrimiento, ella Bueno, entonces, dijo, bueno, a ver. con eso estás diciendo que hay como que se restituye un poco el equilibrio o sea, empieza otro nuevo equilibrio, digamos. ¿Me explico? Exacto. Creo que es un poco lo que decía Cristina, y Héctor, que le decía que no, pero que de alguna manera ese último no es como poner un freno a todo lo que venía pasando antes. No sé, se me ocurre. Exactamente. Como algo... Eso es lo que yo sí. Como que ahí empieza una cosa distinta. Pero por eso decíamos... Exacto, para bien o para mal. ¿Cómo? Pero bien. Para bien o para mal, no sabemos, pero es como que es importante dar un primer paso. En primer paso. A mí me parece que ahí lo pudo hacer. A ver qué opinan, Nidia. Diego, ¿te puedo hacer una pregunta? A ver qué. Porque por ahí leí mal yo, pero no es que cuando los finales son abiertos no hay restitución, por ahí lo leí mal yo. ¿No hay restitución del equilibrio? Sí, pero yo diría como que puede haber una sugerencia de que siempre es con respecto a lo que vino sucediendo en la película. Por eso para mí el no, pensemos que tampoco es una película clásica, pero es un momento. No. Fíjense que ella estaba todo el tiempo como muy calladita, muy
todo bien, todo bien, todo bien, y en un momento no está todo bien. O sea, no me voy a bajar, o sea, voy a decidir. Capaz que es verdad lo que decía la compañera, que con una pavada por no pagar boleto desencadena algo, pero por eso pensaba esto de que el personaje esté en equilibrio o en desequilibrio no quiere decir que el relato esté en equilibrio o desequilibrio. Porque ella ahí no está como, ay, está todo bien. Pareciera que toda la película ella está en equilibrio porque está todo bien, cuando en realidad no está todo bien, ¿no? Me explico como esta cosa del todo bien del título es como si fuera también como si te dijera Claro. una contradicción, ¿no? Para Nidia y después no sé quién sigue. Nidia. Sí, no, lo que yo quería comentar es que a mí me parece que nunca se restituye a un equilibrio inicial, que son distintos estados de equilibrio que se van logrando en el proceso de transformación. Pero, digamos, ella logra momentos, son instantes, el equilibrio son instantes. Nos vamos transformando en cada momento y cada situación externa nos transforma y nos desequilibra y volvemos otra vez. Y entonces nunca se restituye un equilibrio inicial, nunca se vuelve a ese primer lugar, sino que siempre cuando se termina un proceso, estamos ya en otro lugar. Puede ser que sigamos en desequilibrio, pero es diferente al equilibrio o al desequilibrio anterior. Buenísimo. ¿Qué opinan de esto, de lo que dice Nidia? ¿Alguien quiere aportar? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Nidia. No se vuelve nunca al estado anterior. Va a ser otro, posiblemente igual o mejor, pero es otro. Y para mí ese no del final es muy importante para ella, porque ahí está diciendo no. Lo que la culpa de ella, porque ella dijo no en la violación, pero un no que por su estado de borrachera no le permitió decir ese no rotundo. Ella ahí empieza su recuperación, digamos. No sé si está... A ver, Mónica. Cortito y vamos a un corte. El personaje por esa pasividad que ella tenía, esa negación que ella tenía ante todo lo que le iba ocurriendo. Pero sin embargo, ella veía, como nos pasa a todos, veía muy fácilmente los problemas de los otros, porque al jefe inmediatamente le dice, ¿cómo permitís que te hagan eso? Y ella en sí misma no lo había tenido en cuenta. Entonces, creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Es muy fácil ver los problemas en los demás y no reconocer los de uno mismo. Se va a cortar. Y bueno, Se va a cortar, volvemos y sí.